Buenas tardes a todos y bienvenidos a Master Traders. Para la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre las continuidades cortas, ¿vale? Para todos ustedes, si alguna vez vieron alguno de mis videos antiguos en cuanto a patrones de velas de rechazo, etcétera, etcétera, pues yo creo que pudieron ver qué es una continuidad corta. También lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, y una continuidad pausada, ¿vale? Una continuidad corta es cuando las velas japonesas van una tras otra, ¿vale? O sea, que no tienen ningún tipo de pausa en su trayecto. Es decir, esto de aquí, bueno, denme un segundito, esto de aquí, continuidad corta, continuidad corta, continuidad corta. Disculpen ahí mis círculos medio raros. Continuidad corta. Esto es una continuidad corta, ¿sale? Cuando las velas existen de una forma que tienen movimiento uno tras otro, ¿vale? Tanto a la alza, vaya, como hacia la baja. Esto es una continuidad corta. Muchas de las veces nos hemos encontrado que, bueno, vemos que el mercado se va desarrollando con velas, aunque sean de bajo volumen, ¿vale? Pero eso es una continuidad de forma corta, ¿vale? Entonces, hasta ahí todo claro. Cuando veas en el mercado algo por el estilo, vas a saber que eso es una continuidad corta. Ahora, ¿qué es una continuidad pausada? ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, Emanuel. ¿Cómo saber cuándo hay una continuidad pausada? Pues, de la misma forma que la continuidad corta, el mercado, sigue en un sentido, ¿okay? O sea, no puede ser lateral, obviamente, sigue en un sentido, pero con leves pausas, ¿vale? Tiene leves pausas en su camino y sigue teniendo un movimiento hacia, sea donde sea, hacia la baja o hacia la alza, pero con leves pausas, que creo que esto de aquí es lo que en ocasiones, bueno, a la mayoría de nosotros nos cae mal, ¿vale? O sea, es lo que no nos permite en ocasiones seguir un movimiento a favor de tendencia o algo por el estilo. Como tal, el día de hoy, a mí me gustaría solamente hablar sobre las continuidades cortas, pero no sé qué opinen ustedes. Podemos hablar de continuidades cortas o continuidades pausadas, vaya. A mí en lo personal me gustan más las continuidades cortas. ¿Por qué? Porque en ocasiones yo meto hasta 2 o 3 operaciones cuando veo que hay continuidades de forma corta, ¿vale? Entonces, ¿cuáles les gustaría ver para el día de hoy? ¿Continuidades cortas o continuidades pausadas? Las continuidades cortas, por ejemplo, cuando hay velas de rechazo, que nosotros entramos en la tercera, estamos entrando en una continuidad corta, ¿vale? Que bueno, es cuando nosotros vemos que el mercado hace movimientos de forma asimétrica. Ya se los he comentado. Cuando vemos, denme un segundo, cuando vemos, por ejemplo, que el mercado llega a un suelo, pongamos, que ya se los he comentado, vemos que llega al suelo dejándonos un patrón de vela, y el retroceso viene de forma similar, ¿vale? Eso es una continuidad corta en ambos lados, ¿vale? Pero ustedes díganme, ¿cuáles quieren ver? Vale, ¿les parece? No recuerdo qué tema teníamos para el día de mañana, el día viernes, déjame checo rapidísimo. A ver, para el viernes teníamos como tema, denme un segundo. Ok, sobre los planes, híjole, pero sí me gustaría hablar sobre eso. Bueno, si no lo dejamos para el lunes, ¿sale? Pero hoy vamos a hablar sobre las continuidades cortas. Como sabes, existen obviamente variantes de las continuidades cortas. O sea, no siempre vas a ver que el mercado te haga velas de forma perfecta. Obviamente va a haber momentos en los cuales te va a dejar velas con mechas, velas con menor volumen, ¿ok? Algunas de esta forma, pero siempre va a seguir una vela detrás de otra, ¿vale? Una vela detrás de otra. Entonces, no, Fabián, no te preocupes, hermano, vamos iniciando, ¿sale? Entonces, bueno, obviamente, cuando nosotros vemos una continuidad de forma corta, es cuando en ese momento empieza como un duelo psicológico. ¿Por qué? Porque si tú piensas, si tú estás viendo una continuidad corta, en ese momento, ¿qué piensas? Quieres entrar en la operación, mas sin embargo, empiezas a tener el duelo psicológico de si se va a dar vuelta, hasta cuándo va a terminar, cuántas velas más van a seguir. Y bueno,
por ejemplo, en el OTC, esto es un ejemplo que yo les he comentado, miren, esto de aquí es lo que les digo, de simetría y continuidades cortas, ¿vale? Simetría y continuidades cortas, o sea, eso es lo que he tratado de decirles cuando les comento que hay patrones de forma simétrica, ¿vale? Cuando tú veas que se presenta una continuidad de forma corta, ¿ok? Es muy probable que el retroceso venga acompañado de la misma forma, ¿vale? Voy a buscar rapidísimo, aparte de esos que ya les comenté. Algo que sí es un hecho en las continuidades cortas es que se presentan más comúnmente, digo, para quien quiera apuntar, yo les recomiendo que sí apunten este tipo de detalles porque son muy importantes. La mayoría de las veces, las continuidades cortas se presentan de esta manera, ¿vale? Es decir, con velas de poco volumen, ¿ok? Y, por ejemplo, obviamente hay muchísimas variantes, pero las que más se presentan son velas de poco volumen con mecha en la parte superior, ¿vale? Son como las más comunes que se presentan. Sí, siempre se dan en simetría, Fabián. Bueno, obviamente la subida, al ser continuidad corta, sigue una vela tras otra. Entonces, ¿yo cómo las opero? Yo cuando empiezo a ver, por ejemplo, que ya se presentaron dos, literal, cuando la vela está a 1 milisegundo de cerrar, o antes de que abra la otra, ahí meto una operación a la siguiente vela. Y cuando esta otra va a cerrar, ahí meto una operación a la siguiente vela, buscando la continuidad corta, ¿sale? Entonces el ejemplo más común es este, ¿sale? Después de ese viene uno que ya hemos hablado en distintas ocasiones, que es el patrón elevador, ¿vale? Empieza a ver una vela pequeña, una un poquito más grande, una con poquito más volumen y te termina con una extensión de volumen. Denme un segundito. ¿Sale? El patrón elevador, cuando las dos primeras son iguales, la tercera se dará igual. Depende muchísimo, Fabián, de dónde venga. No es como que las dos velas, cada que te encuentres dos velas, va a venir una continuidad, obviamente no, pero ahorita es un poquito de lo que les voy a hablar. ¿Sale? Otro de los más comunes, ya lo hemos visto también, es el patrón elevador. El patrón elevador siempre va a venir acompañado de una continuidad corta. De verdad, siempre. ¿A qué me refiero? Tú sabes que el patrón elevador por lo general viene cuando se presenta en una V, ¿sale? O viene cuando se va a presentar una extensión de volumen. ¿A qué me refiero con la V? Cuando ves que la bajada se presentó muy similar, ¿sale? Aquí se los voy a intentar dibujarlo. Ahí se me fue poquito arriba, perdón. ¿Sale? Cuando ves que la bajada viene de forma similar, pues puede que la subida se represente de la misma manera, ¿vale? Entonces, bueno, cuando vienen velas de poco volumen, tú puedes entrar hasta en la tercera, o sea, en una continuidad corta, mínimo tiene que haber 3 velas, 4 velas, o sea, ahí sí se representan por lo general un poquito más de 3 velas, a veces 4, 5, 6 velas, hasta 7 velas puede ser. De hecho, mira, me acabo de encontrar acá con un patrón elevador, que es el que te acabo de comentar, pero hacia la baja. ¿Sale? Mira, aquí está. Esto es un patrón elevador. ¿Por qué? Vela pequeña, vela un poco más grande, ¿sale? Más grande, empieza a hacer una extensión y bueno, busca obviamente rellenar este espacio. Entonces las continuidades cortas, ¿cómo las puedes operar? Literal, medio milisegundo antes de que cierre la vela, puedes meter una operación de esa forma. Entonces, aquí les voy a poner algunos de los ejemplos que puedes encontrar en continuidades cortas y que son los más comunes. No, eso es a 1 minuto, literal. Bueno, yo lo supero a 1 minuto, es decir, a la siguiente vela. Medio milisegundo, antes de que cierre la vela, yo meto la operación a la siguiente, o sea, que mi resultado termine en la siguiente vela, ¿vale? El siguiente, obviamente, es el patrón elevador, pero al revés, ¿vale? Aquí va, viene de una bajada, empieza a disminuir su volumen, ese creo que ya todos lo han visto alguna vez, empieza a disminuir su volumen, ¿ok? Hasta llegar a un punto así, ¿ok? Ese también es otro de los más comunes y, por ejemplo, la mayoría de las veces, cuando se representa la bajada de esta forma, de verdad, la mayoría de las veces te da la subida de la misma forma. ¿Y cómo vas a saber? Cuando la subida te empiece a dar ese mismo patrón que te dio la bajada, créeme que es muy probable, muy probable, sabemos que nada es seguro, pero es muy probable que la extensión se represente de la misma forma.
¿vale? Y en este tema volvemos a la cuestión de patrones de vela, porque las continuidades cortas son eso. Digo, por lo general cuando se representa una, puede que haya bajadas o subidas de forma simétrica. Sí, Fabián, de hecho yo las tomo, híjole, a lo mejor se verá un poco arriesgado, pero yo sí tomo una tras otra. O sea, yo mínimo, en una continuidad corta, mínimo tomo 2 operaciones como mínimo. Pero puedes meter una, o sea, aquí lo que puedes hacer también cuando se presentan las continuidades cortas y vienen de una zona, de un soporte, una resistencia, puedes entrar en velas de rechazo, vaya. Hay otros que es como el que acá te voy a mostrar, es decir, tú empiezas a ver el patrón elevador a la inversa, ¿sale? Este es el patrón elevador a la inversa. Y obviamente, como todo, empiezas a ver el cambio de sentido de la misma forma, ¿vale? Algo similar, uy, esa vela enorme no, esa no, algo similar a lo que está por aquí, ¿vale? Ahora, cuando tú busques, si una vela repite la última de la otra tendencia, posiblemente haga simetría, ¿vale? Ahora, mucha gente sí, el problema de identificar una continuidad corta es aquí, ¿vale? Es un problema súper psicológico el identificarlas aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver estas extensiones, nos da miedo, no sabemos hasta dónde va a subir, no sabemos si va a continuar, y muchas veces nos ha pasado que nosotros esperamos en esta zona, por ejemplo, aquí esperamos meter operaciones hacia la baja, pero el mercado sigue subiendo en una continuidad corta. Yo creo que a todos les ha pasado que cuántas veces no te da una vela tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, ¿vale? ¿Y cuál es la forma más sencilla para que tú identifiques una continuidad corta? Volvemos a un fundamento, denme un segundito, a un fundamento básico que les he dicho en distintas ocasiones. Cuando el mercado te haya hecho un historial de que existió, ¿ok? Cuando anteriormente te haya hecho algún patrón simétrico, alguna continuidad corta, es muy probable que en un futuro lo vuelva a hacer, ¿vale? Muy, muy, muy probable. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Aquí tenemos continuidad corta, ¿ok? Continuidad corta, vamos a ver, y acá te hizo continuidad corta, ¿vale? Bueno, estas son obviamente pequeñitas, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo, siguen siendo una vela después de otra, después de otra, después de otra. Cuando el mercado viene de una zona de un soporte, una resistencia, y te empieza a dar velas de bajo volumen, créeme, es muy probable, muy, muy probable que te vaya a hacer una continuidad corta, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Deme un segundito. Es que me quiero ir a un espacio en blanco. Aquí va, ¿vale? Supongamos que el mercado ya bajó lo suficiente como para tener un retroceso, ¿vale? Aquí, supongamos, ¿no? Ya bajó lo suficiente como para tener un retroceso. Y el mercado te empieza a hacer esto, ¿ok? Te empieza a dar alguna vela de esta forma, pequeña, luego otra pequeña. Es muy probable que te haga una extensión con una continuidad corta. Lamentablemente, pues bueno, el meter una operación aquí y operar a un minuto tienes que estar muy, muy, muy consciente que tu margen de ganancias puede ser muy pequeño. O sea, que esas operaciones para muchas personas pueden ser súper cardíacas, porque bueno, vas a tener un margen muy pequeño, porque el volumen como tal de las velas, cuando son continuidades cortas, suele ser pequeño, al menos que, bueno, tengas un mercado lateral, por ejemplo, puede que se den extensiones, que tengas un fundamental, por ejemplo, y bueno, siempre que vayas a buscar que el mercado, perdón, vaya a buscar una extensión de volumen, mira, Manuel, cuando tú estás a favor de tendencia, se presentan muchísimas continuidades cortas, muchísimas, de verdad. O sea, si tú estás aquí, por ejemplo, en una tendencia, cada que el mercado busque hacerte el impulso, ¿ok? Sabemos que el mercado, aquí se los va a marcar, sabemos que es impulso, retroceso, ¿sale? Impulso. Entonces, cuando te hace esta extensión del impulso, por lo general te hace o un patrón elevador o una continuidad corta. De hecho, si se fijan ahorita, exactamente, como lo que pasó ayer. Por lo general, cuando te hace un impulso, siempre te hace continuidades cortas de alguna forma. Miren, de hecho, aquí hay un impulso enorme, ¿vale? Te dio una continuidad corta.
Mínimo ahí te dio 4 velas, acá abajo te dio 5 velas más. Miren, déjenme, voy a uno donde hubo una tendencia, a ver, estoy en euro dólar, voy a un lugar donde hubo una tendencia bajista. Por ejemplo, aquí, ¿sale? Vamos a ver acá, ¿cuántas continuidades cortas hubo? ¿Sale? De hecho, obviamente, también véanlo en buenos horarios. Aquí va, digo, mínimo, yo creo que 3 velas, o sea, tomando en cuenta que vas a entrar en la tercera, cuando veas una extensión, vaya, o sea, ¿y a qué me refiero con una extensión? Impulso, retroceso, impulso. Déjenme voy a otra, porque aquí no está como, aunque sí tiene algunas, pero no, quiero uno donde se vea mucho más marcado, para que ustedes lo puedan ver, ¿sale? Denme un segundito, me voy a ir a un momento más marcado. Por ejemplo, aquí está, ¿vale? Tenemos continuidad corta, aquí, continuidad corta, continuidad corta, continuidad corta, continuidad corta y continuidad corta. Si te fijas, las continuidades cortas se dan impulso, continuidad corta, retroceso. Impulso, continuidad corta, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Entonces, cuando vayas a buscar, recuerda muy bien, una extensión de volumen en el mercado a favor de un impulso, de una tendencia, pues es muy probable que te haga una continuidad corta. Miren, acá hay más. Yo sé que este volumen cuando el mercado está de esta forma no suele ser tan normal, pero continuidad corta, 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 corta. ¿Vale? El problema si viene con las continuidades pausadas, que cuando tú, sí, no, en lateralidad, literal, máximos y mínimos. ¿Algún indicador que te pueda ayudar para medir el retroceso? Híjole, pues lo mejor que puedes hacer es utilizar Fibonacci, y Fibonacci no es un indicador, y es una herramienta súper poderosa para identificar los retrocesos. Digo, no sé quién conozca Fibonacci, pero es la mejor herramienta, créeme, que puedes tener para operar en algún tipo de retroceso. ¿Vale? ¿Cuál es la cuestión con las continuidades? Miren, aquí este patrón, qué bonito. ¿Vale? Esto es un patrón simétrico. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el problema? No, en Fibonacci, por lo general, para la gente que no conozca el Fibonacci, es una herramienta que te ayuda a saber hasta qué punto va a llegar un retroceso. ¿Sale? Aquí tenemos, por ejemplo, un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Siempre, algo que les he comentado, los retrocesos que tiene el mercado en una tendencia nunca puede ser, ¿ok? No puede ser mayor que el impulso, vaya, el retroceso no puede ser mayor que el impulso. No puede ser, ¿por qué? Porque no estaría teniendo los fundamentos para hacer una tendencia. ¿Y qué es lo que te sirve el Fibonacci? Te indica hasta qué punto va a llegar este retroceso, ¿vale? Hasta qué punto el mercado puede seguir con su tendencia. Miren, de hecho les voy a marcar aquí un Fibonacci rapidísimo para que la gente que no sepa cómo funciona. Aquí está el Fibonacci, ¿vale? Siempre se va a marcar de tu punto más alto, ¿okay? Desde donde inició tu impulso, aquí está, hasta donde terminó tu impulso, ¿vale? Desde donde inicia hasta donde termina. Aquí está, Fibonacci, denme un segundo, denme un momentito, desde donde inicia hasta donde termina, ahí está, ¿vale? Aquí está nuestro impulso. ¿Y qué nos dice Fibonacci? Que los valores de Fibonacci te indican hasta qué punto retrocedió el precio en base a este impulso, ¿ok? Aquí está. Denme un segundito que no alcanzo a ver absolutamente nada. Denme un momentito, Denme un segundito. Ush. Denme un segundo, no sé qué le pasó a esto. Ahí está. Aquí está. ¿Sale? Si te fijas, los valores de Fibonacci acá están. 23.6. O sea que el precio retrocedió 23.6% sobre el impulso. 38.2%, el precio retrocedió 50% o 61.8%. El 61.8% y el 50% se les conoce como la zona caliente de Fibonacci, que es donde el precio retrocede
hasta ese punto para continuar su tendencia, ¿sale? De hecho, por lo general es una buena herramienta porque en ocasiones puede ser muy, muy exacta, ¿vale? Para la gente que opera, por ejemplo, ABC o algo por el estilo, pueden utilizar Fibonacci. Créanme que es una muy, muy buena herramienta para que operes siempre el Fibonacci solamente tendencia, ¿vale? Siempre, siempre en tendencia, o sea, no te va a servir de mucho un Fibonacci, por ejemplo, en zona lateral, ni nada por el estilo. Mucha gente suele utilizar Fibonacci en zonas largas, vaya, pero digo, en zonas cortas, perdón, pero bueno, ya depende de cada quien. Miren, aquí les voy a marcar unos Fibonacci, ¿vale? Quiero que me pongan rapidísimo. Yo sé que el tema es otro, pero quiero explicarles. Vean esta tendencia, ¿vale? Nosotros sabemos que vamos a entrar siempre a favor del impulso, del próximo impulso, es decir, vamos a esperar estos retrocesos de aquí, ¿vale? Para entrar a favor de la tendencia. Ahora, si tú marcas tu Fibonacci, como te digo, lo tienes que marcar siempre en los impulsos. Ahora, voy a marcar un Fibonacci desde aquí, para que me ponga mucha atención. Aquí inicia mi impulso y aquí termina mi impulso. ¿Ok? Entonces, agarramos nuestro Fibonacci, lo marcas desde donde inicia hasta donde termina y exactamente terminó aquí. Y que te dice Fibonacci que el precio siguió su impulso exactamente en el 50%. Es decir, tuvimos impulso, el retroceso llegó como máximo al 50% sobre nuestro impulso, ¿ok? Para seguir su trayecto. Entonces, cuando estés en una tendencia, el Fibonacci de verdad es buenísimo, buenísimo. Deme un segundito. Que activé la cámara, perdón. Ahí va. Vamos a poner otro. Aquí está nuestro primer impulso, ¿ok? Aquí termina nuestro impulso y listo. Es tan sencillo como eso, miren. Aquí está, aquí en la tendencia, con todo el cambio de tendencia que te dio hacia la baja. Miren, se lo voy a poner más de cerca para que lo puedan ver, ¿vale? Ahí está. Aquí está nuestro primer impulso. Aquí inició, denme un segundito, ahí inició nuestro primer impulso y terminó exactamente aquí. Bueno, pues el precio siguió su trayecto en el 61.8 de Fibonacci. ¿Sí me están entendiendo? No sé si algunas personas no saben utilizar Fibonacci. Si quieren, ahorita se los muestro más en una tendencia más marcada. Digo, para quien no lo conozca, lo pueda utilizar bien. Denme un segundito. Ahora, denme un momento, porque sí quiero que porque también viene de forma con las continuidades cortas. No, de hecho el Fibonacci aquí viene predeterminado, o sea, no lo configures nada, así tal cual, porque esos son los valores de Fibonacci, vaya. Denme un segundito, de hecho no veo como que ninguna buena tendencia, o sea, que tenga, miren, aquí listo, esa está buenísima. Miren, pónganme atención aquí. Si se fijan, aquí tenemos una tendencia bajista, ¿vale? Tenemos una tendencia bajista. Y aquí tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, ¿sale? Entonces, tú vas a marcar tu Fibonacci desde tu impulso hasta donde termina. ¿Listo? Ahí está, agarras tu Fibonacci desde donde inicia hasta donde termina. Y si te fijas, el precio siguió con la tendencia en el 61.8 exacto. ¿Ok? Listo, ahí metes tu... Fíjate, Manuel, que yo la verdad, creo que algunos de ustedes sí saben, yo no he operado esta semana, la verdad. El mercado para mí está terrible, está terrible. De hecho, ha tenido un volumen horrible. Nada, yo por eso les he dicho que en la sesión que tuvimos el día de ayer, muchos me decían que si operaba, que si esto, que lo otro. Pero la verdad sí es algo que yo soy de las personas que yo no arriesgo mi capital a lo tonto. O sea, yo... Gracias a Dios sé cuidar mi capital y yo no meto operaciones, nada más porque sí. Entonces, para mí el mercado ha estado terrible, con un volumen terrible, no ha tenido como algo que te dé confianza, vaya. Y lamentablemente es que la gente lo opera, porque cuando el mercado está así, IQ Option a veces sí sube los porcentajes, aún así en un horario que no es como muy común. O sea,
A las 5 de la tarde, ayer vi que estaba el porcentaje en 86%, pero es porque la gente no ha estado operando. ¿Y por qué? Por la misma razón de que pues simplemente el mercado no está bien, la gente no opera, y Q-Option pues aumenta el porcentaje para que una persona se meta a operar. Pero en mi punto personal, yo no lo hago, sinceramente. Ahora, bueno, continuamos. En cuanto a las continuidades cortas, Cintia, ¿cómo saber que el mercado no está bien? Mira, te voy a poner un ejemplo de por qué para mí no está bien. Esto, ok, vean esto. Quiero que me digan, esto que les acabo de poner en un círculo, se les hace, les está diciendo algo, les está dando algún, no sé, algo que en su metodología esté de forma correcta. O sea, esto que les puse en el círculo, ¿ustedes lo operarían? O sea, ¿ustedes estarían operando aquí? Sean sinceros. Ok. O sea, si tuvieras ahorita el mercado así, ¿lo operarías, la verdad? Pero ahora es la razón. ¿Por qué no lo operarías? Porque el mercado no te está diciendo nada. Vean estas velas. O sea, de pronto una vela de volumen, una vela de indecisión, una continuidad, o sea, no tiene el volumen. O sea, yo les he dicho que nosotros buscamos dos cosas en el mercado, ¿vale? Vamos a buscar dos cosas siempre en punto personal para saber si el mercado está de forma correcta. O sea, si yo veo esto, te lo juro por mi vida, que yo no lo operaría. ¿Por qué? Porque estás teniendo velas con nada de volumen. Nada de volumen. De pronto tienes una que acomoda el mercado, pero nada de volumen. O sea, imagínate qué margen de ganancia vas a tener en tu operación. O sea, vas a tener operaciones cardíacas porque el mercado te está dando medio pip, o sea, te está dando absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que yo busco en el mercado? ¿Y qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Es algo que yo les he explicado un buen de veces, que de hecho ahorita yo no estaría operando, sinceramente, o sea, la verdad. Miren, aquí les va. Vamos a buscar dos cosas. La primera es que el mercado tenga, fíjate, volumen, si lo quieren anotar, volumen con decisión, ¿ok? Velas grandes, o sea, velas como esta, velas grandes que te indiquen hacia dónde va el mercado, aunque sea en una zona lateral, ok, pero que el mercado tenga velas de volumen, aunque te dejen mechas, pero sean velas grandes, y que el mercado tenga cierta decisión. Vamos a buscar volumen, ok, de esa forma, ¿sale? Volumen de decisión, o que exista volumen de indecisión. Ahorita les explico la diferencia. ¿Cuál es el volumen de indecisión? Es decir, que el mercado sí se encuentra con un buen volumen, de tal forma que te está dando velas de rechazo de esta forma. O sea, déjame un segundito. Que te está dando velas de rechazo, por ejemplo, así, ¿no? O sea, que el mercado te está dando tiene un cierto volumen con velas de rechazo, a lo mejor con mechas enormes, ¿ok? Pero ponme o sea, ponme muchísima atención. Lo que no queremos, ¿ok? Es un mercado con bajo volumen, pero con indecisión. Esto que estamos viendo ahorita, el mercado tiene súper bajo volumen ahorita tal cual. Tiene muy bajo volumen y tiene muchísima indecisión. ¿Sale? O sea, yo la verdad no estaría operando. Lamentablemente, algo que yo les he dicho, por una razón por la cual yo a veces opero como a esta hora, es porque en la sesión de Londres el mercado tiene sobrevolumen, o sea, está sobreoperado. No sé a quién le ha tocado que de pronto metes una operación, por ejemplo, en la sesión de Londres, la alza, ¿no? La vas ganando por muchísimo, o sea, tienes un margen enorme de operación, de un segundo, tienes un margen grande de operación, de pronto cambia en medio segundo, o sea, en una fracción de segundo hay un cambio horrible y empieza a tener así como movimientos súper extraños. Eso es exceso de volumen. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el mercado tenga un volumen estable, ¿okay? O un volumen de indecisión, más no un volumen inestable. No sé si me explico. Mira, les voy a mostrar unos ejemplos de un buen mercado, ¿vale? Ahí les va. Les voy a mostrar unos ejemplos. De hecho, les digo,
no he visto, la verdad, que haya como un buen mercado. Yo creo que, aunque alguno que otro día, pero a ver, déjenme, les voy a enseñar ejemplos en los cuales yo considero el mercado se me hace bien a mí para operar. ¿Vale? Tan solo vean esto, o sea, vean esto. Yo sé que esto es otro horario, pero vean esto, o sea, a veces el mercado ha estado así, eso es terrible para operar, o sea, no tienen ni por qué hacerlo. Miren, el mercado, ¿a qué me refiero a veces con volumen de decisión o indecisión? Aunque el mercado se dirija hacia algún sentido, hacia la alza, hacia la baja, pero que tenga buen volumen, miren. Sí, no, yo he visto el mercado de forma terrible. Denme un segundito. Por aquí ya se ve un poquito más pasable. Denme un segundo. No sé qué tanto me tenga que regresar porque sí, no lo he visto de forma correcta. Por ejemplo, o sea, esto de aquí es un mercado con buen volumen, ¿vale? Esto es súper buen volumen. Esto para mí es por ejemplo, no sé cuándo fue ni nada, pero ves un mercado bien. Tienes buen volumen de bajada, ¿sale? Estás teniendo muy buenas continuidades cortas, buen volumen, ¿sale? Esto es un mercado con volumen de decisión. ¿A qué me refiero con volumen de decisión? Velas de volumen en un mismo sentido y el mercado te está diciendo hacia dónde va. Por lo general, lo que es el euro dólar tiene buen volumen en la mañana. Bueno, para ese tipo de operativas, miren, déjenme ver, por ejemplo, de la mañana. A ver, denme un momentito. Luego sí tiene muy buen volumen. Yo te lo voy a decir, o sea, sean un poquito pacientes. Obviamente tengo que buscar, ¿no? A ver. Y luego se ve, o sea, dependiendo también con velas de rechazo, si buscas un mercado un poco distinto. Pero déjame ver. Te les voy a mostrar. Porque sí, o sea, obviamente sí hay mercados que son súper perfectos para operar, o sea, que no tienen ni pierde, aunque el mercado se encuentre en una tendencia, pero sí te está diciendo, o sea, sí sientes el mercado, vaya. Y no, de verdad, yo les he compartido que yo no he operado ni esta semana casi, porque no he visto nada, o sea, no, nada en absoluto, nada. Híjole. Y digo, de aquí a que encuentro algo. Miren, por ejemplo, esto de aquí, o sea, este tipo de mercado, cuando veas algo así como para velas de rechazo, está buenísimo, porque les he dicho, las operaciones de máximos, literal, después de cada máximo, ahí, pum. O sea, pero, a ver, déme un segundito. Quiero buscar uno ya sea lateral o con tendencia, pero que tenga buen volumen. Miren estas bajadas, qué bonitas. Bien, por ejemplo, esto para mí sería un buen mercado para velas de rechazo, ¿sale? Eso a mí me gusta, la verdad, a mí me gustan ese tipo de mercados, pero lo que quiero es que no tengas velas ¿a qué me refiero? O sea, que no tengas velas que no se mueven para ningún lado, velas súper pequeñitas que no te dicen nada, o que de pronto el mercado tenga una vela chiquitita. Esto de aquí, o sea, esto es lo que no tienen que operar. Cuando ves el mercado así, o sea, no tienes ni por qué arriesgarte a estar operando ni nada por el estilo, o sea, solamente no sabes, o sea, y mucha gente lamentablemente mete la operación ya sea a la baja, hacia la alza, sin saber qué onda por el simple hecho de operar, ¿vale? Pero no depende de ¿cómo se llama? Digo, depende muchísimo del volumen y del mercado y todo eso. O sea, por ejemplo, este mercado se ve regular. Ah, miren, por ejemplo, aquí se ve bien. Eso para mí se ve bien, ¿sale? Por ejemplo, este mercado para mí está bien, ¿sale? Está teniendo, aunque está de forma lateral, pero está teniendo su buen trayecto, con continuidades pausadas, y listo, ¿sale? No de pronto te da una vela enorme y las siguientes son velas grises, no, nada por el estilo, ¿vale? Ya, último ejemplito, déjame ver. Fíjense que tengo unas... Mañana me voy a dedicar a eso, qué bueno, no sé quién fue quien me preguntó ahorita, pero mañana yo me voy a dedicar a eso para que en la sesión les pueda mostrar unas fotos o los horarios en los cuales hubo como que el mejor mercado. Mira, por ejemplo, este mercado de aquí, a mí se me hace bien, también, ¿vale? Viene de bajada, busca hacer un swing y listo, o sea, es lo que te digo, depende de tu metodología, pero esto, fíjense, esto de aquí es como que lo que me refiero. Cuando tú ves que el mercado te está haciendo esto,
póngame muchísima atención, esto de aquí, no operes de verdad, o sea, no operes cuando el mercado te hace este tipo de cosas. No lo hagas. Solamente vas a desperdiciar tu dinero y puede que ganes 1 o 2 operaciones, pero no se trata de eso. Eso es cuando yo les digo que tú operes el mercado cuando, bueno, se preste para tu metodología, vaya. Deme un segundito. Miren, por ejemplo, esto de aquí, esto para mí, uy, qué buen mercado. Miren, esto de aquí se me hace buenísimo, ¿sale? Miren, esto está hermoso, ¿por qué? Fíjate, tienes velas de volumen, ¿sale? Tienes 2, 3 velas de volumen, tal, aunque el mercado está de forma semilateralizada, pero tienes buen volumen, ¿vale? O sea, el mercado sí sigue su trayecto, no cambia en un segundo, nada por el estilo. Otra vez, la 5ª vez que activo mi cámara, perdón. No se me espante, man, decir, ese loco quién es. ¿Sale? Ahora, bueno, todo depende de cómo quieras manejar y operar tu metodología. Los que están operando, por ejemplo, velas de rechazo, tienen que aprender a operar continuidades cortas sí o sí. Un problema psicológico que todos nosotros tenemos es el que cuando nosotros vemos, por ejemplo, esto de aquí, dígame la verdad, y quiero que me sean sinceros, cuando tú ves que subió tanto, ¿a quién le cuesta operar la bajada? O sea, después de esta primer vela, que ya te dio de retroceso, aunque sabemos que va a bajar, a muchos nos cuesta operar aquí. ¿Por qué? Porque como que pensamos que ya no va a bajar, o sea, como que pensamos que no te va a seguir dando. Y a mí también me pasó eso muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, aunque yo sabía que el mercado iba a bajar, te lo juro por mi vida, ¿eh? Yo veía que el mercado subía demasiado. A ver, aquí les voy a poner un ejemplo. De verdad, no se imaginan cuánto tiempo yo batallé con eso, ¿eh? Yo creo que fue algo de lo más difícil que me costó aprender a trabajar. El aprender a operar eso. O sea, es decir, yo veía que el mercado ya subió muchísimo, ¿no? Llegó a su punto máximo. Por ejemplo, en la parte de arriba nos dejó, supongamos, una de estas así. Y la primer vela de retroceso es una vela así, por ejemplo, así, ¿no? Ves una vela roja de esta forma. En ese momento, yo entraba en un pánico terrible. O sea, no sé a quién le pasa eso, pero yo entraba en un pánico terrible, porque yo sabía que el mercado iba a bajar, ¿sale? Pero como que dices, híjole, o sea, en el momento en el que ves que te dio una vela, entras como en una duda tremenda de que si en realidad va a bajar o no va a bajar. ¿A quiénes le pasa eso, la verdad? O sea, ¿quiénes sí entran como en ese conflicto cuando el mercado ya subió mucho y sabes que va a bajar, pero te entra como un miedo, no sé? Créanme que yo pasé por eso como unos 2 meses, 3 meses más o menos para poder lograrlo. Aunque te soy bien sincero, a mí sí me hacía más fácil hacerlo hacia la baja. Claro. Sí, y te digo, lo peor de todo es que tú sabes que va a bajar, pero la cuestión es de las continuidades cortas y pausadas, que tú no sabes si va a seguir con una vela, 2 velas, y qué es lo que nos pasa. O sea, de verdad, esto es súper común. Cuando te pasa eso mismo que te digo, aquí tuvo su subida y el mercado te está dando la bajada, y cada vez ves que va bajando más, va bajando más, y ya que tú decides entrar, pues ya te da en contra, ¿vale? Pero eso es súper común, o sea, no piensen que eso que les pasa a ustedes a nadie más les pasa. Yo creo que son los problemas más. Miren qué bonito, esto de aquí, de verdad, o sea, son continuidades cortas. Vean esta super continuidad corta, acá, súper padre. Sí, no, o sea, eso es un hecho, y créanme que a mí me pasó mucho tiempo, pero ¿saben cuál es el problema? Que jamás vamos a aprender a manejar ese tipo de cuestión psicológica si no lo operamos. O sea, y fue la única forma en la cual se me quitó el miedo, porque yo no lo operaba, te lo juro que yo no lo operaba. O sea, aunque veía la primera vela ya de retroceso, si te fijas, la mayoría de las veces que te hacen retroceso, la siguiente vela te la da igual. Por ejemplo, aquí te da la primera vela grande, la segunda igual, la primera vela grande, la segunda igual, ¿vale? O sea, por lo general, pero a nosotros nos ¿cómo se llama? Nos entramos en pánico. Bien, déjame ver si veo algún retroceso de esos. Miren acá, y si te fijas, retroceso grande, primer vela, la siguiente igual, ¿sale? Bueno, en este caso yo te estoy diciendo hacia la baja, porque aunque mucha gente piense que es lo mismo hacia la baja que hacia la alza, no funciona de esa manera. Entonces, la gente que utiliza, miren acá, eso es a lo que me refiero. Cuando el mercado hacía esto, por ejemplo, aquí,
que ya subía y me daba la primera vela de retroceso, en este momento yo entraba en un pánico terrible. O sea, yo quería operar a la baja, pero me daba miedo, me daba muchísimo miedo operar hacia la baja, no sé por qué, pero yo creo que eso es algo muy, muy común. Entonces, bueno, digo que las continuidades cortas, por lo general, vienen o en velas del mismo tamaño, a esto me refiero, por ejemplo, una vela del mismo tamaño que la otra, en velas pequeñitas, en patrón elevador o en patrón elevador inverso, ¿sale? Es la forma, bueno, o siguiendo un patrón simétrico, a esto me refiero, ¿vale? Siguiendo patrones simétricos. Yo, por ejemplo, esas operaciones las meto al cierre de la vela, o sea, medio milisegundo antes de que cierre la vela. Miren, por ejemplo, esto es lo que les digo que pasa en el OTC. Miren esta bajada, vean cuánta continuidad corta tuvimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sale? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas seguidas. ¿Cuál es el problema? Que les apuesto que muchos aquí quieren operar a la alza. O sea, están operando hacia la alza, ven que sigue bajando y ya en el momento en el que decides entrar, que ya estás seguro psicológicamente, pues se te ocurre entrar aquí, ¿no? O entras en el retroceso y eso te causa después un problema psicológico para operarlo, vaya. La duda es muy grande, si va a ir a favor o en contra. Siempre operen a favor, o sea, hagas lo que hagas, opera a favor. Cuando entres en velas de rechazo, opera no a favor, obviamente en una vela de rechazo pues entramos en contra de la vela, pero estamos entrando a favor del movimiento general del mercado, ¿vale? Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna duda acerca de las continuidades cortas? ¿Vale? Cortas nada más. Ya, las continuidades pausadas, eso ya lo vamos a ver yo creo que en otra sesión. Miren, ahorita que estaba checando lo del euro USD, miren, esto para mí pues sí es un bonito mercado, ¿vale? Esto para mí representa un buen mercado, por ejemplo. La verdad, muy bonito. ¿Por qué? Porque miren, o sea, literal te está dando, bueno, así lo aprendí al principio, está dando monte, valle, monte, valle, monte, valle, monte, valle, monte, valle, ¿sale? Sí, yo entro literal en el primer inicio de la vela o, ¿cómo se llama? O cuando está por cerrar, o sea, eso depende. Yo siempre espero a que la vela me dé un mínimo o un máximo, o sea, yo no entro si la vela cierra normal, o sea, siempre espero un mínimo o un máximo, ¿vale? Siempre, eso sí me gustaría enseñárselo sobre cómo lo hagan, porque sí luego me he dado cuenta que muchos de ustedes entran, por ejemplo, en el máximo que te da una vela, todavía entran más hacia la alza. Eso está terrible, ¿eh? Y lo he visto en muchísimos de ustedes. Aquí les doy el ejemplo. Pongamos aquí tienes una vela hacia la alza, ¿vale? Pongamos aquí, miren, pónganme muchísima atención así. Ves una vela enorme, ¿sale? Hacia la alza, ustedes entran aquí, fíjense, entras en el máximo, todavía más hacia la alza. Eso está terrible. ¿Y qué es lo que te pasa? Pues algo muy sencillo. Te pasa esto, la vela te deja un rechazo, ¿sale? Y tú abriste tu operación aquí, mira. O sea, tú abriste tu operación, aquí te lo voy a poner lo más claro posible. Imagínate, tú abriste tu operación aquí, más hacia la alza. Pues, ¿cuándo lo vas a ganar? Jamás. Tendrías que tener una vela enorme que haga esto, o sea, y la vela pues se sigue bajando, se sigue yendo. O sea, o pasa esto, si hay una continuidad corta, pero así, de esta forma. Por ejemplo, y obviamente ahí tú perdiste tu operación, porque entraste en el punto más alto de la vela, todavía más hacia la alza. Este es un error que he visto en muchísimos de ustedes, muchísimos he visto que cometen ese error. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Que te esperes a que la vela te haga un mínimo o que cierre. O sea, si tú la metes en el máximo, pues ahí, como te puse el ejemplo, operación perdida. En cambio, si te esperas en los últimos segundos, en el último milisegundo, cuando va a cerrar la vela, estarías entrando aquí y tendrías operación ganadora. Entonces, ¿qué crees que es mejor? ¿Entrar aquí o entrar en el punto de abajo? Pues obviamente, ¿no? La otra que yo hago es que espero que la vela, esta, me dé un mínimo un poquito más y listo. Ya si termina más arriba o cierra en el mismo lugar, pues adelante, ya tengo poquita ventaja. Pero sí he visto que muchos cometen ese error. O por ejemplo, aquí les va hacia la baja. Les voy a poner aquí un ejemplo tal cual. Tienen aquí
una vela, ¿ok? Pero ustedes meten su operación aquí, miren. Ustedes meten su operación aquí. Ahí donde están esos puntos. Ahí meten su operación. Y pues obviamente la vela tiene rechazo y sí sigue una continuidad corta. Pero ustedes perdieron su operación porque miren hasta dónde la metieron. O sea, la metieron en el máximo, más hacia la baja. En cambio, si tú la metieras cuando la vela está por cerrar, ¿okay? O cuando te da el mínimo, pues operación súper ganada. No sé si sí me estoy explicando lo de ahorita. Otra cosa, ¿qué es lo que pasa? Miren, cuando la vela abre, creo que a todos nos ha pasado que la vela inicia con un pequeño impulso. Pongamos que el mercado sigue aquí, ¿vale? Pónganme acá muchísima atención. Aquí está el mercado. Aquí abre la vela, ¿sale? Con un pequeño impulso. Entonces, si tú abres tu operación, cuando la vela hubiera cerrado, pues ya tendrías todo este espacio de ganancia. En cambio, tú la abres aquí. Tú la abres ya que la vela te dio un impulso y estás buscando que te dé todavía más hacia abajo, ¿sale? Entonces eso no pasa. Es decir, ustedes lo que hacen a veces es que si ven que la vela inicia hacia la alza, le dan más hacia la alza, ¿sale? O sea, ya que la vela inició y dio su primer impulso, aquí la meten más hacia la alza, o sea, esperando que la vela termine así. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en muchas ocasiones termina con un rechazo y pues pierden su operación. Entonces tienen que tener muy en cuenta ¿cómo se llama? El tiempo de las velas, dónde entrar en un mínimo, dónde entrar en un máximo, pero son cosas que no van a aprender en un día. ¿Vale? Y de una vez se los quiero decir, todo esto que les estoy enseñando, no lo van a aprender en un día, ni a lo mejor en una semana, ni en un mes. Entonces, eso cuesta tiempo, ¿ok? Y aunque ahorita les enseñara literal a la perfección cómo se hace, miren, ahorita qué bonito máximo, el que acaba de dar euro-dólar. Vean qué bonito máximo, chocó máximo con este máximo y con este máximo. Y está teniendo un retroceso enorme. Miren qué bonito choque de máximos. Pero bueno, ¿sale? Entonces quedó un poquito claro la cuestión de las continuidades cortas. O sea, sí saben cómo identificar una continuidad corta. Recuerden, un patrón elevador, una vela pequeñita, otra más grande, patrón a la inversa. Recuerden el patrón que les digo. Cuando tú veas esto, cuando tú ves que el mercado te hace una vela grande, luego una más pequeña, y te empieza a dar esto así, de verdad, ahí espera, en ese momento tienes que estar preparado para una subida de la misma forma, te lo juro. O cuando ves que el mercado te hace el patrón elevador al revés, o sea, por ejemplo, ves que el mercado te deja una vela chiquita, dame un segundito, perdón, el mercado te deja una vela chiquita, luego otra así, ahí en ese momento, ¡pum!, operación hacia la baja. ¿Por qué? Porque el mercado, pues obviamente, tiene que tener su extensión, ¿vale? Entonces, bueno, traders, fíjense que esto sí es algo de lo que como que me gustaría hablar, de las continuidades cortas y pausadas, porque de esa forma pueden empezar a operar muy bien las velas de rechazo, todo en general. Entonces, bueno, la sesión va a estar disponible, como saben, va a estar disponible para en la noche, para quien quiera volver a verla. Diego me va a hacer favor de editarla y compartirla en el grupo en el grupo VIP de Telegram, ¿sale? Mañana tenemos una sesión en cuanto a los planes. No sé si recuerdan que les dije que recuerden que te está pendiente la presentación, y el día de mañana voy a hacerles unos planes, ¿sale? Pero los voy a hacer mientras está la sesión. Voy a hacer unos planes para que ustedes empiecen a operar de forma correcta, que tengan una gestión de capital, que operen bien sus pérdidas, que optimicen las ganancias y reduzcan las pérdidas literal a cero. O sea, que sus pérdidas sean como máximo pues la ganancia anterior. Entonces el día de mañana vamos a hacer unos planes, solamente que voy a ocupar que me digan el promedio de sus operaciones profit. Pero bueno, ya eso lo vemos el día de mañana. Entonces espero, bueno, les haya quedado un poquito claro la cuestión de las continuidades cortas. De hecho, estoy pensando hacer un pequeñito cambio en la academia, en vez de abarcar un tema diario, sino abarcar un tema durante 2 o 3 días hasta que quede a la perfección. O sea, temas muy importantes, que no saltarnos algún tema, sino, por ejemplo, hablar de las continuidades cortas durante 3 días, 4 días, hasta que quede a la perfección. Practicarlas, hacerlo todo hasta que quede perfecto. Entonces yo considero que sería
mucho mejor. Ahorita ya que tienen ya los fundamentos, que ya tienen una idea general de todo, yo sé que ya no estarían como tan perdidos en base a lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, traders, como saben, para mí es un placer estar acá con ustedes. Les digo, lamentablemente tengo un compromiso en la noche, pero va a estar disponible la sesión. Y bueno, ahí nos hablamos por Telegram, y que Dios los bendiga a todos, traders. ¿Sale? Saludos.